Bendito es Adonai, el bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Baruch atah Adonai, noten haTorah. El tema de hoy está basado en un libro que es muy interesante, Los Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Y le puse como tema, un título quizás extraño. El tema o el título es Mi creencia con ciencia. Mi creencia con ciencia, tanto ciencia como conciencia. Y tiene que ver con los primeros creyentes, los primeros discípulos, los primeros judíos que consideraron que Yeshua era el Mesías. Lo consideraron así porque, en primer lugar, todos ellos eran judíos, conocedores de la palabra. Todos ellos como judíos con la esperanza de que ya viniera el Mesías, pues estaban bajo un yugo muy pesado de Roma. Así es que vamos al pasaje, vamos a leer Hechos 21, del 17 al 22, esa es nuestra base. Hechos capítulo 21, 17 al 22. Y vamos a pedirle al Eterno que si nos baja un poquito el sonido de la lluvia aquí, ¿verdad? Que si se puede mover un poquito la lluvia para que pueda escucharse el tema. Hechos 21, 17 al 21. Dice así: en Jerusalén los hermanos nos recibieron con mucho amor. Al día siguiente, Shaul y el resto de nosotros entramos a ver a Jacob, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Shaul describió en detalle todas las cosas que el Eterno había hecho entre los gentiles por medio de sus esfuerzos. Verso 20. Al oírles, alabaron a Yahweh, pero también le dijeron: ¿tú ves, hermano Saulo, cuántos cientos de miles de creyentes hay entre los judíos, entre nosotros, y todos son celosos de la Torah? Verso 21. Ahora, lo que a ellos les han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los gentiles que apostaten de Moshe, diciéndoles que no sometan a Brit Milá a sus hijos y a no seguir las tradiciones. Verso 22. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Ellos en verdad se enterarán que has venido. Por lo tanto, haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que están haciendo voto. Hasta ahí. Este pasaje de inicio lo que nos muestra es que había un número muy grande ya de discípulos, ¿cierto? Muy grande. Hechos, otra vez, Hechos 21, 17 al 21. Ese es nuestro pasaje base. Vamos a estar viendo otros, pero este pasaje nos habla ya de algo muy interesante. Comenzamos con el 17. Hablando de Shaul de Tarso, dice que cuando fue a Jerusalén, allí en Jerusalén, lo recibieron los hermanos con mucho amor. Había entonces una cantidad de creyentes en Jerusalén
que de alguna manera estaban esperando su venida. Sabían de su trabajo por todas partes y estaban interesados en saber qué es lo que estaba sucediendo fuera de Jerusalén. Al día siguiente, Shaul y el resto de nosotros entramos a ver a Jacob y a todos los ancianos que estaban presentes, a todos los líderes del movimiento nazareno. Llegamos con Jacob, que era el principal del movimiento nazareno. ¿Por qué Jacob? ¿Por qué decimos que Jacob era el principal del movimiento nazareno? Hay dos puntos clave. El primero es porque si Yeshua es considerado el Mesías y el Rey de los judíos, y Él muere, y aunque resucita, ya no está entre ellos, sino se va, tenía que haber un sucesor. ¿Estamos de acuerdo? El rey, cuando no está, cuando fallece o lo que sea, necesita un sucesor. ¿Estamos de acuerdo? Yeshua es el rey de los judíos, como se decía. Entonces, como Él ya no está, a ese movimiento se necesita que haya un sucesor. Por mucho tiempo estuvimos creyendo que era Pedro, Kefa, ¿no? Que era Pablo, Shaul. Por la tradición, por ahí nos dejaron llevar un poquito. Quizás en un inicio, Pedro, Kefa, tomó por un tiempo corto una especie de liderazgo, por su carácter principalmente. Pero si hablamos en términos de un rey, un reino, las costumbres de los países acerca de los reyes, entonces tenía que ser un sucesor de la misma sangre, de la misma familia. Y Jacob, como es su hermano, bueno, de la misma sangre. Por lo tanto, Jacob queda como el principal del movimiento judío nazareno en Jerusalén. Por eso él queda como principal. Así lo vemos también en Hechos capítulo 15, cuando en un punto de la discusión él se levanta y dice: pues yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Él está haciendo un juicio, un decreto, una especie de decreto. ¿Por qué? Porque él es el principal del movimiento nazareno. Se pusieron de acuerdo, oraron, vino el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y les mostró cosas. Entonces él sale al frente y dice: no, hemos estado orando, hemos estado juntos, y yo directamente dice: yo juzgo que se haga esto. Así es que encontramos ahí al sucesor del Mashiach en el sentido de ese liderazgo. Él es el líder allí. Por eso es que leemos de esa manera, que al llegar allí, dice, al día siguiente, verso 18, Shaul y el resto de nosotros entramos a ver a Jacob, al principal. Entramos a ver a Jacob y a todos los ancianos que estaban presentes también. Algo que me llama mucho la atención, y de ahí vamos a partir, es del verso 20 a la mitad. Tú ves, hermano Shaulo, cuántos cientos de miles. ¿Sí leen así ustedes también? ¿Sí? A la mitad del 20, la segunda mitad, dice: tú ves, hermano Shaulo, cuántos cientos de miles de creyentes hay entre nosotros los judíos. Cientos de miles. Verso 20. ¿Sí lo están leyendo conmigo? Cientos. Capítulo 21, ¿sí? Y es en el verso 20. ¿Cuántos miles? Miles, cientos de miles de creyentes. Bien. Aquí vamos a ir entonces avanzando con este punto. Hubo
problemas muy fuertes en esos días en que Shaul de Tarso estaba llegando a cada sinagoga y donde le permitían hablar, él hablaba acerca de que el Mesías ya había venido, que su nombre era Yeshua y que había sido ejecutado como está escrito, que él iba a dar su vida por su pueblo. Y dice que él les demostraba por medio de las escrituras que era verdad. Así es que algunos en la sinagoga, algunos creían a lo que Shaul decía y otros no. En todos los casos fue así. En cada sinagoga donde él llegaba, él compartía esta verdad. Pero como había un grupo de poder que estaba en la cúpula con el sumo sacerdote y que ya tenían ciertos intereses en que nada se moviera, que todo quedara igual, ellos mantenían un poder, ellos mantenían un control, y encontramos entonces esos extremismos, así como los hubo en aquel tiempo, así los hay hoy en día. Lo mismo. Existe una sed de poder. Existe una sed de poder en todos los grupos. Lo vemos aquí y lo vemos hoy en día a nivel político y a nivel religioso. Lucha de poderes. Por eso es que los líderes principales no querían que el pueblo supiera la verdad, que Yeshua sí había resucitado. Ese es el punto principal también en el judaísmo. Un punto principal que partió a los judíos en dos ramas. Los saduceos, la gente de poder, el poder religioso, el sumo sacerdote y un gran número de sacerdotes no creían en la resurrección. Ya no creían. Había pasado tanto y tanto y tanto tiempo que ellos ya no creían en resurrección, no creían en que un ángel pudiera parecérsele a alguien, ya no creían en los profetas, pues como está escrito, a tus profetas mataste. Ya no querían una voz que estuviera cuestionándoles. ¿Suena familiar? No querían una voz que les cuestionara. Pero va surgiendo otro movimiento, el movimiento de los fariseos. Así es que hay dos escuelas, la escuela de los saduceos y la escuela de los fariseos. Aquí vamos a ir encontrando y vamos a ir mirando de un lado a otro. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca del pensamiento dialéctico? ¿Alguien ha escuchado esta palabra? La dialéctica. Bien. La dialéctica es como una forma de pensamiento en la que se escucha una versión, se confronta con la otra versión y se esfuerza por sacar una síntesis de esto. Un ejemplo muy básico. La tesis de los saduceos era que ya no hay más resurrección, no hay ángeles, no hay apariciones, ya no hay nada. Ellos decían, lo único que tenemos es esta vida terrenal hasta donde acabe, y de lo demás ya no sabemos. Ya no creían en la resurrección.
resurrección. Por lo que ellos mantenían una línea de enseñanza y tenían una línea de pensamiento que así eran las cosas. Por lo tanto, le decían al pueblo como no se preocupen, después de la muerte ya no hay nada. ¿Se imaginan? Y los fariseos era el otro grupo que sostenía que sí había resurrección, que sí se podía esperar en la vida eterna, porque estaba escrito en los profetas. Así es que aquí tenemos entonces dos polos contrarios. Tenemos una tesis que es la tesis de los saduceos. Tenemos la antítesis que tiene que ver con los fariseos. ¿Sí? Y luego tenemos también lo que surge después, el movimiento nazareno. El movimiento nazareno hace una síntesis, porque dice, bien, los saduceos, que son los sacerdotes, los que tienen la autoridad, los que tienen el culto, llevan a cabo el culto, las ofrendas, los holocaustos, todo, pero no creen en resurrección. Sacrificaban un cordero para que hubiera perdón de pecados, pero no estaban creyendo en resurrección. Los fariseos, ellos dicen, el culto está bien, ustedes los sacerdotes deben de llevar a cabo el culto, eso es correcto, pero no pueden enseñar al pueblo, que no hay resurrección, no pueden insistir al pueblo que no se esfuerce por purificarse, por crecer, por mejorarse, por santificarse. Si ustedes dicen que se santifique el pueblo, ¿para qué se va a santificar si no hay resurrección? Por eso Saúl en otro punto dice, si el Mesías no ha resucitado, entonces nuestra fe es vana. ¿Sí lo recuerdan? Si el Mesías no ha resucitado, dice Saúl, como un poco sarcástico, si Yeshua no resucitó, entonces vana es nuestra fe, de nada sirve. Pero está haciendo él un sarcasmo para llamar la atención de aquellos que ya no creían. Así es que nosotros tenemos aquí un ejemplo de todo esto que sucede. Nos han enseñado a pensar solamente en blanco y negro, en sí o no. Ese es el pensamiento y la forma occidental. Solo es sí o no. ¿Cierto? Nos cuestionan y dicen sí o no. Y no dejan espacio para una explicación. Cuando puede caber una explicación en medio entre el sí y entre el no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les ha pasado alguna vez? Que solo dime si sí o si no. No, espérate, déjate explico. No puede ser sí nada más y tampoco puede ser no nada más. Te tengo que explicar. Hay más en medio de un sí y de un no. Hay mucho más. A eso se le llama pensamiento dialéctico. Tenemos como en la política. En la política está la extrema izquierda, ¿cierto? Su izquierda está para allá, ¿verdad? Su izquierda, la izquierda extrema y la derecha extrema. Y solo se dice, tenemos que votar por la izquierda o por la derecha. Pero han surgido movimientos políticos de derecha a centro y de izquierda a centro, ¿verdad? Ya no es solo izquierda o derecha,
hay movimientos que son más izquierda-centro o derecha-centro. Así en ese tiempo existía un paradigma: ser judío o ser gentil. Ser judío o ser gentil. Aquel que decía creer en Yeshua, se le decía: no puedes tú creer en Yeshua, porque entonces te conviertes en un gentil. En el judaísmo actualmente todavía sucede así, en parte por todo lo que les ha pasado. Les han sucedido muchas cosas, tanta persecución, entonces todavía está ese recelo de abrir su mente y su corazón para decir: está bien creer en Yeshua, Él puede venir cerca de nosotros, ellos pueden acercarse a nosotros. Solo un grupo muy reducido que se ha permitido escuchar, un grupo reducido que se ha permitido analizar, son los que han llegado de una síntesis: judaísmo o ser gentil. ¿Sí? La síntesis es que el Mesías está en medio. El judaísmo tradicional es una tesis, y vamos a ir viendo esto: tesis y antítesis. Después de la destrucción del templo, el judaísmo se cerró muy fuerte contra Roma. Después Roma se convierte en ese movimiento religioso que toma un poco de lo judío, pero lo transforma totalmente, lo hace casi ajeno al judaísmo. Entonces tenemos aquí una tesis: el judaísmo es correcto. ¿Están de acuerdo? Esa es una tesis: el judaísmo es lo correcto. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos, ¿sí o no? Esa ha sido la tesis desde hace mucho tiempo, y muchos judíos ya no quieren saber nada más. Surge una antítesis, porque Roma se vuelve religiosa, toma elementos judíos y inventa un culto diferente, inventa el catolicismo romano, y a eso se le llama la antítesis, la contra del judaísmo, la contra, blanco o negro. Y por muchos siglos Roma imperó y quería someter a todos los pueblos para decirles que ellos eran la verdad, que ellos tenían a Jesús, y que los judíos rechazaron a Jesús. Cuando el pueblo judío es expulsado para todos lados, ya no tienen tierra, ya no tienen patria, ya no tienen un lugar, ya no tienen templo. Como que se fue borrando de la mente del mundo que existían los judíos como un pueblo importante. Surge entonces el catolicismo romano como la fuerza por siglos y siglos y siglos. Después Roma se convierte en la tesis: nosotros somos la verdad, nosotros tenemos la verdad. Y declararon en la antítesis, los contrarios a muchos grupos que aún se mantenían cerca de la manera judía original, fueron la antítesis. Y quedó vacío por muchos siglos, un vacío muy grande de la verdad escritural.
No hubo nada. Hasta después de muchos siglos, hablamos de 1500. En 1500 surge el movimiento protestante. ¿Cuántos saben de eso? Ahora sí me ajustas la cámara un poquito. Ahí cerquita, ahí, allí mismo. Nada más levántala poquito. Nada más que levante un poquito. Cuando surge el movimiento protestante, nada más levántala con mucho cuidado, que se vea. Ahí. Nada más. Cuando surge el movimiento protestante, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una tesis. La tesis es la Iglesia Católica Romana, ¿no? Surge como la tesis, como el original. Pero viene el movimiento protestante y entonces tenemos una antítesis. Tenemos dos ideas, dos movimientos, dos fuerzas, y empiezan a tener muchos seguidores, así como el tiempo de los saduceos y de los fariseos. Había dos fuerzas allí. Por mucho tiempo sucede exactamente igual. Por mucho tiempo no hubo nada en medio. No hubo nada en medio. Hasta 1948, cuando es declarado el Estado judío. Entonces aquí encontramos algo interesante. Está la tesis, la religión de Roma. Está la antítesis, el protestantismo. Pero cuando surge el pueblo de Israel otra vez en su tierra y surge el movimiento de los judíos mesiánicos, ¿qué encontramos? Aquí nos encontramos la síntesis. Ahí está la síntesis. Me regreso un poquito y lo vamos a encontrar exactamente igual. En tiempos del segundo templo, en el siglo I, aparece Yeshua como el Mesías, ¿cierto? Aparece Yeshua como el Mesías. Teníamos una tesis, la tesis de los saduceos. Había una antítesis, que era el grupo de los fariseos, pero hubo la oportunidad, una oportunidad para que hubiera una opción con síntesis. Es Yeshua, el Mesías, quien hace la diferencia. Tenemos ahí la síntesis. El judaísmo, dentro del mismo judaísmo, los saduceos, los sacerdotes, los fariseos. Pero entre estas dos verdades, contrarias un poco, surge la síntesis. La síntesis la tenemos en el pasaje que leímos. Shaul de Tarso, Shaul, el emisario, el enviado, el apóstol a los gentiles. Allí está la síntesis. Después surge la Iglesia Católica como si fuera lo máximo por muchos siglos. Y ellos dicen, nosotros somos esta tesis, nosotros tenemos la verdad. En 1500 surge Martín Lutero y el protestantismo, los evangélicos, ¿sí? Los protestantes. Hay otra vez dos fuerzas contrarias, la tesis y la antítesis. Por mucho tiempo quedó así, solo la tesis y la antítesis. En 1948, en los 50, surge el movimiento judío nazareno, los judíos mesiánicos. Este movimiento resulta la síntesis de estos dos grandes movimientos. La síntesis, el centro correcto, es el movimiento nazareno desde el siglo I. Desde el siglo I. Y
Y en nuestro tiempo, desde 1950, cuando surge el movimiento de judíos nazarenos, el judaísmo nazareno, el judaísmo mesiánico, para nuestro tiempo, en estos últimos tiempos, tenemos una tesis, tenemos una antítesis, pero Yeshua el Mesías es la síntesis de todo. El movimiento judío nazareno es la síntesis de todo lo que hay alrededor, es el punto central. Muchos movimientos ha habido. En este mismo capítulo que estamos leyendo, encontramos esas dos corrientes peleándose. 22:30 dice que llamaron al sumo sacerdote y el Sanedrín, toda la cúpula mayor del poder judío. Entre el Sanedrín había tanto saduceos como fariseos. Todos formaban la cúpula de poder, la autoridad. Y cuando Shaul se da cuenta que hay precisamente dos grupos ahí antagónicos que están ahí, la tesis y la antítesis, su defensa de inicio fue decir: yo estoy aquí porque se me acusa de creer en la resurrección. ¿Y qué es lo que pasó? El Sanedrín, que iban en contra de Shaul, se parte en dos. Y los que creen en la resurrección empiezan a decir: si a él le habló un ángel, si vio una aparición, entonces no hay delito. ¿Se dan cuenta? Ellos mismos se partieron en dos. Una tesis y una antítesis. Shaul entiende todo esto. Sí, ok. ¿Alguien no quiere que se escuche esto? Pero aquí estamos. Así como existió una tesis y una antítesis en el siglo I, en nuestro tiempo estamos igual. Una tesis, la Iglesia de Roma, y una antítesis, todos los movimientos protestantes evangélicos. Ahí están. Pero ha llegado el tiempo, porque hablamos de los tiempos finales, cuando sus discípulos le preguntaron: ¿cuándo será esto que se ha destruido el templo y la ciudad? ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Les dijo: cuando la higuera reverdezca, esa es la señal. Cuando la higuera reverdezca, esa es la señal. Así es que la higuera, el pueblo de Israel, ya es una nación. Está reverdeciendo tanto que son potencia económica, potencia militar, potencia cultural, potencia científica. La higuera ha reverdecido. Yeshua dijo: esa es la señal. Así es que ahora tenemos que encontrar la síntesis. El movimiento judío nazareno, esa es la síntesis. Todo lo demás tuvieron su momento de ser contrarios. En nuestro tiempo y en nuestro medio, en Occidente, el catolicismo y el movimiento protestante ahí está la tesis y la antítesis. El centro es judaísmo nazareno. Vamos a encontrar otros. Hay otros también. Entre los movimientos mesiánicos, entre el movimiento mesiánico, que es muy grande ya en toda Latinoamérica, están aquellos que solo se llaman mesiánicos o Israel, son lo mismo. Y están otros grupos que se hacen llamar Efraín, el movimiento efraimita. Y ya a estas alturas son un poquito medios antagónicos. La síntesis, los mesiánicos
todos los grupos mesiánicos, y la antítesis, los efraimitas. Y otra vez tenemos que ir. Tenemos una tesis, una antítesis, pero la síntesis es Yeshua. Tiene que ser el movimiento judío nazareno. No hay más. No hay más. Todo lo demás son inventos. Yeshua dijo que sus discípulos iban a estar hasta el fin del mundo, que él iba a encontrar a sus discípulos. ¿Y cuál es el sello de un discípulo del Mesías Yeshua? Que su amo es judío, ¿no? El rey es judío. No ha dejado de serlo jamás. Él vivió como judío, ¿sí? Creció como judío, vivió como judío y murió como judío. Entonces el movimiento correcto tiene que estar apuntado en ese sentido. Tiene que ser muy judío y muy nazareno para que sea el centro. Esa es la síntesis de todo lo que ha sucedido alrededor y entre todos estos siglos. Ese es el punto clave. Así es que no puede ser solo teológico, no puede ser filosófico, para nada. Pero tiene que haber un pensamiento dialéctico, que podamos ser tan inteligentes de encontrar el centro correcto en las Escrituras. Dialéctico. Ahora bien, muchos quizás puedan decir que quiero hacer como tomar de lo mejor de cada grupo, pero no. Eso se llamaría hacer un movimiento ecléctico, lo mejor de cada grupo. No, para nada. Ese no es un movimiento ecléctico. No tiene que ver con iglesia. Ecléctico tiene que ver con encontrar y juntar lo mejor de aquí, de allá y de allá. Para nada. Para nada. No es ni teológico, porque la teología movió a esos personajes a la filosofía. Y la filosofía nada tiene que ver con la Torá. Nada. Absolutamente nada. Aunque parezca muy bonito. Shaul de Tarso tuvo un evento muy interesante con los más grandes filósofos en su tiempo. Shaul de Tarso fue al Areópago, el lugar más importante en Grecia del movimiento filosófico. ¿Se acuerdan? Dice que llegó ahí a ese lugar, el Areópago, y había de diferentes tipos de filósofos. Habían epicúreos, había otro grupo de los estoicos, grupos que seguían a los grandes filósofos. Y Shaul, muy sagazmente, les empezó a decir: en todo veo que son muy religiosos, he visto sus estatuas por aquí, por allá, pero quiero decirles algo, que van bien. Quizás palpando puedan encontrar ustedes a la divinidad, pero yo quiero decirles que de una sola sangre, de un solo linaje, el creador de todo hizo a toda la humanidad. En él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Así es que habló con las mismas palabras de los filósofos para tratar de sacarlos de la filosofía y llevarlos al todopoderoso creador, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Solo jaló un poquito de cómo piensan para mostrarles la verdad. Así es que nuestro movimiento no es filosófico, nuestro movimiento no es teológico, nuestro movimiento es bíblico y es profético. Nada tiene que ver con la teología ni con la filosofía. Así es que en cuanto a la resurrección, como dijo Shaul de Tarso y dividió la asamblea, lo que a nosotros nos interesa mucho es ese punto. Por eso nos santificamos,
Por eso nos purificamos. Por eso queremos vivir cada día más rectamente. Porque tenemos esperanza en la resurrección. Amén. Y entre más pureza haya en nuestra mente y en nuestro corazón, nos estaremos acercando para ese gran evento, la resurrección para vida, para estar con el Eterno y el Todopoderoso. Así como Saúl sufrió muchas dificultades por esa defensa, en otro momento casi lo dieron por muerto, apedreado en Listra, y al siguiente día se levantó para continuar su trabajo. Así es que no importa las pruebas que vengan a nuestra vida, no importa las dificultades cuán grandes sean, nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza no está en la filosofía ni en la teología. Nuestra esperanza está en el Rey Mesías, que resucitó de entre los muertos, que se levantó y que volverá por aquellos que logren cruzar las batallas y las dificultades. Porque aquel que se esfuerce, solamente aquel que se esfuerce y pelee hasta el final, este será salvo. Con eso concluyo. No es filosofía, no es teología, no es ecléctico, es judaísmo nazareno. Esa es la síntesis de todo lo que hay alrededor de nosotros. Yeshua de Nazaret, mi rey judío, mi Mesías judío, y que dijo, sigan mis pasos, aprendan a ser como yo soy. Así que el Eterno nos bendiga, derrame paz, gozo y fuerzas y ánimo a cada uno de nosotros. Yevarejeja Adonai Yahweh Beishmereja, Yair Adonai Panabeleja Bikuneja, Yis Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom Beshem Yeshua Hamashiach Sar Shalom. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito Rey poderoso.